programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. ¿Qué tal, mi querida familia? ¿Cómo se encuentra este maravilloso pueblo de Dios? Esperamos muy bendecidos y gozando de las bendiciones que Dios nos sabe dar todos los días. Mi amigo, mi amiga, aunque en este momento sientas que estás pasando por una situación difícil, quiero que hoy recuerdes que Dios, nuestro buen Dios, no nos deja solos y no nos abandona. Y Él está contigo en este preciso instante. Por eso abre tu corazón a recibir ese consuelo, esa esperanza y esa fortaleza que Él nos comunica todos los días y a través de diferentes medios, como lo sabe hacer a través de ESNE Radio y ESNE Televisión. Bienvenidos todos a su programa Actualidad y Fe, su hermano en Cristo, Andrés González, muy complacido como siempre de estar compartiendo con ustedes este espacio maravilloso. Hoy envío un saludo a mi querido hermano Jonás Soto, quien no estará en el programa con nosotros, pero porque está haciendo también algo muy importante para luego traernos buen contenido al programa. Y hoy tenemos un tema muy especial, muy importante. Yo quiero que usted se prepare, mi querido amigo, amiga, incluso a tomar nota, porque lo que vamos a aprender hoy es relevante como usted no tiene una idea conforme a lo que nos está pasando en el mundo actual. Y antes de presentarles al gran invitado del día de hoy, les recuerdo a mis queridos hermanos y hermanas que están conectados a través de Facebook Live, que pueden comentar, pueden hacer preguntas, decirnos desde dónde están sintonizando, y lo mismo con los que están en este momento en sintonía a través de nuestro canal de YouTube, a quienes les invitamos también, por supuesto, a que se suscriban al canal. Bueno, y como nos hemos propuesto también siempre a través de Actualidad y Fe, ustedes lo saben muy bien, es un programa para informar, formar y transformar corazones. En la medida que nos vamos formando más, informando de lo que está pasando en el mundo, eso nos da herramientas muy poderosas para podernos proteger y para podernos defender de esos ataques del mundo que llegan disfrazados de muchas cosas. Por eso el tema que les hemos preparado el día de hoy es el neomarxismo cultural. Para hoy darnos muchas luces al respecto de este tema, está con nosotros desde Bogotá, Colombia, el profesor Samuel Ángel, a quien le damos la cordial bienvenida. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Actualidad y Fe. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor acompañarlos el día de hoy. Claro que sí, para nosotros tenerlo también, el vasto conocimiento y experiencia que usted tiene en estos temas. Yo creo que a algunos les sonó muy raro ese tema, neomarxismo cultural. ¿Eso qué será? Pues de eso se trata, que hoy entendamos. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que el profesor nos va a ir introduciendo en este tema, te vas a dar cuenta del origen de muchos aspectos que hoy en día están atacando a la familia, están atacando a nuestros niños, a nuestra juventud, incluso hasta nuestros enfermos, que ya como tratábamos en un programa anterior sobre la eutanasia, este avance de la cultura de la muerte viene en esas raíces de lo que hoy les vamos a compartir. O sea, hay un espectro de cosas aquí, profesor. Permítame pues, entonces yo les informo un poquito a mis queridos hermanos que nos ven y nos escuchan. ¿Quién es usted para que también tengan una idea más clara? El profesor Samuel Ángel es escritor, ensayista, columnista y analista político, licenciado en Derecho por la Universidad La Gran Colombia. Él es músico con énfasis en Administración Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, graduado del Instituto de Liderazgo de Washington, ganador del Premio de Liderazgo Global en Londres en el año 2011, y del reconocimiento Amigos de la Libertad en Washington por el Centro Hispanoamericano de Investigaciones Económicas. Es conferencista internacional, autor de 2 libros, uno de ellos, Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural. Pues es una bendición tenerlo hoy con nosotros, por eso, profesor, nos gustaría también que usted mismo nos cuente un poquito sobre lo que ha sido su experiencia en el trabajo y en la labor que ha venido cumpliendo en favor, en defensa de la familia, en favor y en defensa de nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de religión,
pero también de todo lo que son los valores familiares y morales que y que tan atacados están siendo en la actualidad. Sí, pues hemos tenido la gran oportunidad de estar en diferentes medios de comunicación en el mundo, dar conferencias en diferentes países, hacer giras, pues hasta antes de esta cuarentena en la que nos han tenido, una cuarentena de 6 meses. Seguimos dando conferencias a través de estos medios tecnológicos, Zoom y demás. Fundamos el Instituto de Investigación Social. Lo encuentran ustedes como socialinvestigation.org, donde le damos asesoría a los padres de familia, profesores, empleados públicos, personas que se sienten atacadas precisamente por esta cultura de la muerte y este neomarxismo, como es el tema de este programa. Entonces, pues no paramos un segundo, estamos permanentemente en formación y particularmente esta tendencia de la cual vamos a hablar ahora viene atacando las instituciones. Entonces, en este momento histórico, estamos dándole formación a muchas personas de las reservas del ejército y de la policía, porque tanto en Estados Unidos como en Colombia y otros países se viene desplegando una estrategia para acabar con instituciones tan importantes como la policía. Entonces, pues es un tema que, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos, entonces no damos abasto en esta batalla, que es una batalla cultural, y esta entrevista hace parte de esas actividades que realizamos por el mundo. Así es, profesor. Pues qué maravilla, porque esto nos permite, ya teniendo un poquito un entendimiento de lo que es el perfil que usted nos brinda, esa vasta experiencia en este campo de la política, de la cultura, pero también de los ataques que la misma sigue recibiendo y que nosotros seguimos recibiendo como familia. Vámonos pues entonces a lo que nosotros debemos entender por neomarxismo cultural. ¿Qué es eso? Bueno, el marxismo, como todos sabemos, tiene un documento fundante que es el Manifiesto Comunista, que es publicado en 1848, donde siempre hacemos referencia a temas políticos, sociológicos, antropológicos, por qué no decirlo, pero inclusive militares. Pero nunca nos habíamos dado cuenta que el Manifiesto Comunista habla concretamente de la familia y dice: querer abolir la familia, hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de los comunistas. Lo dice taxativamente: querer abolir la familia. Entonces, el marxismo como tal, a pesar de que su documento fundante habla de abolir la familia, se asumió por mucho tiempo como una teoría economicista, materialista. Ya hacia los años 1920, 1930, aparece un reformista de ese marxismo clásico, que es el italiano Antonio Gramsci, que empieza a decir que la gran equivocación, digamos, de Marx y de Engels con ese documento, el Manifiesto Comunista, es que se centró precisamente en lo económico y en lo material, y que para que hubiera, digamos, la toma del poder del comunismo, habría que centrarse en la hegemonía de las ideas, es decir, dominar la conciencia social, dominar las ideas de una sociedad para que pidiera a gritos el socialismo sin darse cuenta. Entonces ya no se habla del sujeto de la revolución como el proletariado, sino que el sujeto de la revolución son todos aquellos grupos que pueden ser usados por estas ideas. Entonces ya no hablamos solo de los trabajadores, como lo hizo Marx y Engels, sino de las prostitutas, de los homosexuales, de los ladrones, de las personas que están en las cárceles, todo tipo de grupos que puedan ser usados para conflictuar la sociedad, para dividirla, para generar problemas. Fruto de estas ideas, unidas a otras escuelas como la Escuela de Frankfurt, que también decía que la familia tenía que ser reeducada, porque la familia de papá y mamá era una familia fascista,
Ellos tuvieron una arremetida con estas ideas después de la Segunda Guerra Mundial, entonces le atribuían a la familia de papá y mamá el hecho de ser familias fascistas. Fruto de todas estas ideas, ya se empieza a romper la sociedad con la cultura. Y entonces se toman la educación, se toman las universidades, se toman las juventudes. Aparece uno de los teóricos de la Escuela de Frankfurt que escribe un libro que se llama Eros y Civilización, donde dice cosas como que tú tienes que ser completamente tolerante conmigo, pero si no eres tolerante conmigo, yo tengo que ser contigo completamente intolerante, que son ideas hoy supremamente vigentes porque grupos que se han venido conflictuando, que han vivido de esta política del resentimiento, fruto de la división que nos genera este marxismo cultural, pues digamos que tenemos nosotros que aceptar absolutamente todo de ellos, pero ellos con nosotros son absolutamente intolerantes. Entonces, esta tendencia ha venido cogiendo fuerza. Uno de los íconos de estas tendencias son las manifestaciones de mayo del 68, donde el erotismo, el movimiento hippie y todas estas tendencias que hablaban de que había que liberar el eros, que fue otra de las ideas de la Escuela de Frankfurt, de la mano de Eros y Civilización, cogieron cuerpo y hemos visto cómo en las últimas décadas ha habido una degradación muy profunda en nombre de algo que tomaron del nazismo. Es decir, podríamos afirmar que no hay solamente un marxismo cultural, sino un nazi-marxismo cultural, porque Hitler, para convertir a Alemania en una máquina de asesinar, se victimizó y criminalizó. Y lo que vemos ahora es una gran victimización de todo tipo de grupos, sí. Y que si tú no estás de acuerdo, tomando Eros y Civilización, entonces tú tienes que ser no solamente criminalizado, sino que ya en este momento eres hasta patologizado. Por ejemplo, hay una palabra que es muy conocida hoy en día, que es homofobia. Es decir, si tú estás en contra de ciertas tendencias de que a tu hijo lo eduquen como no quieres, digamos, lo homosexualicen con la educación, con los medios de comunicación, con las redes sociales, entonces te pueden tildar de homófobo. Y esa es una réplica de lo que hizo Hitler. Es decir, si tú no estás de acuerdo conmigo, yo tengo que ser completamente intolerante contigo, y tú no solamente eres un criminal, porque ahora hay lugares donde si te tildan de homófobo, eso es un crimen, sino que en el fondo la palabra tiene un contenido que te patologiza, es decir, eres un enfermo. Homofobia, es decir, tienes fobia, eres un enfermo. Entonces, de ahí lo grave de lo que viene ocurriendo, porque estas tendencias, sobre todo en el siglo XXI, han cogido muchísima fuerza y vienen ya generando sujetos de la persecución. Es decir, no solamente el sujeto de la revolución del marxismo clásico, sino que ha mutado el sujeto de la persecución. Por ejemplo, los comunistas, el marxismo clásico perseguía a lo que ellos llamaban la burguesía. Los nazis persiguieron a la burguesía, igual que el comunismo, pero encarnado. ¿Encarnado en quién? En los judíos. Asumían a los judíos como la burguesía. Y ahora, en este neomarxismo, la nueva burguesía está encarnada en el heterosexual. Entonces, es el heterosexual el sujeto de la persecución. Correcto. Profesor, y para continuar con este tema, los voy a invitar, queridos hermanos, a que se queden con nosotros. Nos vamos a ir adentrando y todo esto va a ir cobrando una claridad, porque
Hemos escuchado una información que yo sé, soy consciente, es muy nueva para muchos de ustedes, terminología nueva para muchos de ustedes, pero lo vamos a ir descifrando de una manera que luego nos va a quedar con claridad a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy, a lo que se está enfrentando la familia, nuestros hijos, el matrimonio entre hombre y mujer, tantas ramificaciones que están siendo hoy precisamente atacadas por este neomarxismo cultural. Así que no le cambien, al contrario, pasen la voz, pasen la bendición para que más vengan a aprender aquí en Actualidad y Fe. Regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe por ESNE Radio. En unos momentos regresamos. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice. No temas, que estoy contigo, que soy tu Dios. Te doy la fuerza y voy a ayudarte. Te sostiene mi diestra salvadora. Te invitamos a que nos sintonices todos los días para que recibas el mensaje de la palabra de Dios que nos mueve a confiar y a mantener la esperanza. Nuestra programación solo es posible gracias a corazones generosos que deciden sembrar esperanza en el mundo. Si está en tus posibilidades unirte como sembrador con una ofrenda mensual para que continuemos llevando la esperanza de su palabra a más hermanos en este tiempo de adversidad, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33 47 37 63 26. Es una gran bendición que existan nuevos medios para evangelizar, como es Roku y Fire TV. Nosotros lo pudimos comprobar durante nuestra jornada Adoradores en Espíritu y Verdad. A ti que nos sintonizas a través de ellos, te recordamos que si te comprometiste y aún no has enviado tu semilla, no dejes de hacerlo. Juntos podremos llegar a más hermanos para que nadie se pierda y todos se salven. Llama a nuestras oficinas hoy al 773-777-7773. Gracias por tu aportación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Bienvenidos a los que recién están sintonizando este programa. Y qué bueno que nos acompañan, qué bueno que ustedes pasan la voz y pasan la bendición con la familia. El tema de hoy, estamos aprendiendo mucho sobre algo que quizá el nombre no nos suena muy familiar, muy conocido, y sin embargo es la raíz de muchos flagelos a los que nos estamos enfrentando el día de hoy. Muchos ataques directos contra la familia, y se trata del neomarxismo cultural. Para ello estamos contando hoy con la compañía y la presencia de Samuel Ángel, el profesor de Colombia, que hoy, con su vasta experiencia y conocimiento en este tema y como analista político, sabe muy bien cómo se está introduciendo esto cada día más en la sociedad, cómo están tratando de introducirlo en los diferentes niveles y ámbitos sociales. Y les recuerdo también a mis hermanos que de hecho aquí en Actualidad y Fe, y profesor, dimos un tema sobre el marxismo en días pasados. Recordábamos cómo ya algunos papas, algunos pontífices, la Iglesia ha condenado el marxismo en repetidas ocasiones. Y qué bueno que usted hizo esa retrospectiva de empezar por explicarnos un poquito otra vez la raíz, la esencia de qué es esto del marxismo, qué es lo que persigue y en lo que se ha convertido y ramificado el día de hoy, porque va cobrando diferentes matices. Si de alguna manera, yo lo veo así, profesor, si de alguna manera fue detectado el comunismo y el marxismo como algo, ya muchos países se dieron cuenta o muchas sociedades se dieron cuenta que no era lo mejor, entonces hay que cambiarle de alguna forma el matiz, ¿no? Hay que presentarlo con otro vocabulario, hay que presentarlo con otras propuestas, con otro tipo de seducciones, como ya nos explicaba. Me gustaría, antes de ir a la siguiente pregunta, porque usted mencionó antes de la pausa una palabra, fascismo. Somos fascistas cuando no aceptamos lo que nos quiere este neomarxismo cultural imponer como sociedad, como familia, y el que no lo acepta, entonces es un fascista, es un homófobo. Pero explíquenos la palabra fascista para quienes quizá no la conocen.
Sí, es como se ha conocido, tiranías como la de Hitler, como la de Mussolini en Italia, que eran otra cara del socialismo. De hecho, el ministro de propaganda de Hitler decía que los verdaderos socialistas de Europa eran ellos. Estaba hablando de los nazis. Esto es importante saberlo porque el aparato de propaganda de la Unión Soviética de la mano de Stalin se encargó, a base de la misma estrategia de propaganda que usó Hitler para manipular al pueblo alemán, de decir que los fascistas, los nazis, estaban al otro lado del espectro político de ellos, es decir, eran como su enemigo máximo, y eso no es verdad. Ellos son primos hermanos, por no decir que gemelos o siameses. Estoy hablando de los nazis y del comunismo. De hecho, la Segunda Guerra Mundial empezó por una sociedad entre Stalin y Hitler para devorarse Polonia. Entonces no podemos dejarnos, como decía en el segmento anterior, criminalizar, que cuando nos dicen fascistas nos están criminalizando, y cuando no tenemos argumentos nos dejan callados, decimos, uy, no, yo no quiero atacar a nadie, yo no quiero ser duro con nadie, yo no quiero ser discriminador con nadie. Y entonces, a través de esa estrategia de Hitler de victimizarse y criminalizar, que luego la adoptó obviamente el comunismo, o siempre la ha adoptado porque, como te digo, son dos caras de la misma moneda. Entonces nos callan, ¿no? Y nos dicen, no, usted es un fascista, usted no hable, no nos diga esto, porque esta es una sociedad que ya piensa distinto, ya evolucionó, ya somos mejores en el siglo XXI, usted es un medieval, usted está en las cavernas, y por último usted es un fascista. Entonces quedamos asustados, ¿no?, con este tipo de argumentación, pero es la estrategia precisamente de victimizarse y criminalizar. Yo soy la víctima de una persona como usted, que es un totalitario, un irracional, un fascista. No, y resulta que... Profesor, perdón que lo interrumpa. Y si es católico, peor todavía, ¿verdad? O sea, a eso Así todavía es. Los católicos con más severidad nos acusan y nos tratan de fascistas, por incluso a todo lo que usted ha mencionado, más el hecho de ser católico, ¿no? Si la Iglesia Católica, si lo que ha hecho es eso, reprimir al pueblo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué menciono esto, profesor? Para que se vayan familiarizando nuestros hermanos de lo que estamos hablando, porque a lo mejor algunos de ellos han sido etiquetados con estos nombres, han sido tachados con estos adjetivos, y entonces ya van entendiendo, con razón, ya voy entendiendo por dónde viene la cosa. Entonces, profesor, Claro. ¿Cuál es la finalidad en sí? ¿Qué objetivo persigue este neomarxismo que ahora se implementa en la sociedad? El objetivo es la toma del poder sin disparar una bala, porque la versión inicial del marxismo hizo metástasis por el mundo de manera bastante violenta, y todavía es violenta, pero tiene una careta, digamos, de terciopelo, es decir, nos secuestraron. Una de las estrategias del marxismo cultural es que nos secuestró el lenguaje moral. Entonces nos hablan de tolerancia, amor, respeto, amor por uno mismo y por los demás. Entonces tú quedas confundido. O sea, digamos que estamos viendo que personas que actúan completamente distinto a nosotros nos hablan con una terminología que parecerían sacerdotes, ¿no? Parecerían apóstoles del amor. Entonces, la idea es la toma del poder, igual que el marxismo clásico, solo que con una estrategia diferente. Ahora quiero hacer una ampliación del primer segmento, y es que yo solamente hablé de una cara del marxismo cultural que hoy se conoce como la ideología de género, pero las caretas del neomarxismo cultural son varias. Está el ecologismo marxista, está el indigenismo marxista, está el abolicionismo, que hace parte un poco de este ataque que estamos
viviendo en los diferentes países con respecto a la autoridad y concretamente con respecto a la policía, porque el abolicionismo dice cosas que mira, tú lo lees y dices, pero claro, yo pienso igual, ¿no? Porque como a lo que atacan es al corazón, digamos, a la buena voluntad, dice el reconocimiento de la insuperable violencia que siempre caracteriza a toda imposición de cualquier pena. Es decir, si persiguen a un criminal, eso es una violencia desmedida de la autoridad y por tanto, si alguien recibe una pena o va a la cárcel por, perdónenme la expresión, ser un delincuente, una persona que actúa mal con su prójimo, con su sociedad, entonces eso es una insuperable violencia del Estado opresor. Si usted no quiere que a su hijo lo eduquen en ideología de género, que tal vez ustedes han escuchado, que es una tendencia que desarraiga la sexualidad de la naturaleza y la explica por medio de la cultura, entonces si usted está en contra de que a su hijo lo ideologicen con esta ideología de género, entonces usted es parte de una sociedad heteropatriarcal, una dictadura de la heteronormatividad, es decir, como que los heterosexuales tenemos una dictadura que no permite que sus hijos piensen distinto y se abran a estas nuevas posibilidades de estas ideologías. Entonces son muchas las ramificaciones que estamos viendo. Están usando, por ejemplo, hablando, hace un momento nos decías de que si somos católicos peor. El neomarxismo ha usado y abusado de las leyendas negras contra la Iglesia Católica. Entonces ustedes verán que ocurrió en los Estados Unidos, ocurrió la semana pasada en Colombia, que empezaron a derribar estatuas de figuras de la época de la colonización y del descubrimiento de América. En Colombia hace pocos derribaron una estatua de Sebastián de Belalcázar, un reconocido español que recorrió el territorio colombiano. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué están entrevistando a alguien de Colombia? Pues el mismo nombre un poco nos dice que tenemos una tradición hispánica muy fuerte y por eso estamos contrarrestando estas ideologías. Entonces, estos grupos que en el caso americano está Black Lives Matter, está Antifa, son grupos que hacen parte de toda esta pléyade de líneas del neomarxismo para atacar la civilización occidental y pulverizarla. Es por eso que es muy importante que abramos los ojos, porque las fundadoras de Black Lives Matter se han definido como marxistas. Entonces usted empieza a entender de dónde viene semejante nivel de agresividad, porque hay una incoherencia entre las supuestas reivindicaciones que nos venden y lo que hacen, porque si las vidas de todos los negros importan, ¿por qué salieron a las calles a asesinar, entre otras cosas, negros? O sea, eso sería algo que no entenderíamos. Ahora, se volvió un delito con todas estas tendencias que usted sea o tenga una apariencia, por ejemplo, como la mía, ¿no? Blanco, heterosexual, católico. O sea, usted se vuelve el peor de los delincuentes en este secuestro que hicieron del lenguaje moral, que se ha convertido en una nueva moralidad para las nuevas leyes, que son leyes que, como en el nazismo, promueven la muerte. Es decir, todo lo que hicieron los nazis era ley en su contexto. Es decir, tenían leyes que legitimaban asesinar, por ejemplo, a los judíos. Hoy tenemos leyes que legitiman asesinar a los niños en el vientre de la madre, que legitiman asesinar a nuestros abuelitos, que legitiman usar temas como la eugenesia en continentes como África o Latinoamérica. Entonces, lo que estamos... Ese término, profesor, eugenesia, ¿nos lo explica un poquito? Sí, la eugenesia es otra de estas tendencias de la muerte que lo que busca es acabar con poblaciones de razas que consideran ciertos sectores de la sociedad, ciertas élites que hay que eliminar, exterminar, acabar, ¿no? Entonces esa es la eugenesia. Se usa el aborto para la eugenesia, es decir, para acabar con ciertas poblaciones. Excelente. Hermanos, como ven, todo esto de verdad que nos va develando para muchos
es como que nos vayan quitando una venda de los ojos, porque a veces el desconocer información como esta es la que no nos permite discernir con mayor claridad y con mayor certitud lo que son estos signos de los tiempos que estamos viviendo. Miren, que estaban anunciados incluso desde los apóstoles. El apóstol San Pablo, por ejemplo, ya nos decía desde aquel tiempo que vendría un momento en la historia, vendrá un tiempo, decía él, en que ya los hombres no soportarán la sana enseñanza y más bien se buscarán maestros que les enseñarán toda clase de cosas según sus propios gustos y según sus propias tendencias. Esto lo estamos viendo claramente hoy, porque por eso vemos grupos que se adhieren a este neomarxismo cultural, y por eso vamos a continuar aprendiendo más con el profesor Samuel Ángel. No le cambien, continuamos aquí en Actualidad y Fe. De la palabra de Dios, que nos invitan a meditar en nuestra propia vida y a conocer más de nuestra fe. Si te gustaría recibirla, te invitamos a que ingreses en nuestra página www.elsembrador.org y des clic en el recuadro que dice Carta Mensual. Suscríbete y te llegará a tu correo electrónico. Seguimos aquí en Actualidad y Fe. Hoy un tema de verdad muy pero muy interesante, hermanos, y no se preocupen. La idea de irnos nosotros adentrando un poquito en el conocimiento de estos temas tan relevantes, lo vamos a ir haciendo en un tiempo prudente, es decir, poco a poco. Hoy quizá, repito, hay mucha terminología nueva para muchos, pero que eso no los desaliente a ustedes de querer conocer sobre estos temas. Ante todo por lo que estamos diciendo, ¿de qué manera nos estamos viendo nosotros tan atacados de una manera tan directa, tan frontal por este neomarxismo cultural que básicamente se va ramificando en diferentes presentaciones, como es el aborto? Ya vemos lo que está pasando con el aborto. Se va ramificando en elementos como es la ideología de género. También vemos a nuestros niños cómo se sigue queriendo imponer esa ideologización en las escuelas. La eutanasia, que era un tema que recientemente tratamos también aquí en Actualidad y Fe. ¿Se dan cuenta? Es para que sepamos y entendamos de dónde brota todo esto y cuál es el objetivo. Y continúa con nosotros el profesor Samuel Ángel, quien nos explicaba antes de la pausa que precisamente uno de los objetivos que persigue este neomarxismo es el poder, es eso, es empoderarse, es tomar control de un país, de una nación, de una sociedad como tal, e imponer lo que se conoce también, que será tal vez materia para otro programa, profesor, pero es como una reingeniería social que llaman también, ¿verdad? Así es, sí. En los términos de Gramsci, el teórico italiano, es la hegemonía de las ideas, dominar la conciencia social. Lo de este momento, que la gente pida el socialismo a gritos sin darse cuenta. Si tú te das cuenta, si tú te fijas, grupos como estos que han salido a las calles a destrozar, a robar, son grupos que manifiestan un gran nivel de irracionalidad, porque lo que dicen reivindicar en realidad no es lo que reivindican. Es una sociedad idiota que se ha venido dejando influenciar por personas que los manipulan y que generan este tipo de destrozos, pero a la postre, digamos, es un gran nivel de
ir corriendo la barda. Es decir, nosotros tenemos unos valores, unos principios que han venido siendo arrinconados poco a poco a través de estrategias como por ejemplo la ventana de Overton, que lo que nos dice es que, por ejemplo, en este momento ustedes nos están viendo en un recuadro en la pantalla, pero si ese recuadro lo vamos ampliando, ustedes empiezan a ver otras cosas, ¿no? Otras cosas dentro de la imagen. De la misma forma, estos grupos han venido corriendo esa barda y nos han hecho, digamos que nos han obligado culturalmente a aceptar cosas que antes serían impensables. Por ejemplo, hace 1 o 2 años en España, la reina que representó a España en Miss Universo no era una reina, era un rey, era un hombre, ¿no? Pero, digamos, a fuerza de medios de comunicación, de presión social, de propaganda, nos fueron abriendo esta ventana y entonces resultó la gente de manera un poco inconsciente aceptando esto, aunque claro, es una falacia cognitiva que se llama falso consenso, y es decir, un medio de comunicación fácilmente nos dice toda España está feliz con su reina, por dar un ejemplo, ¿no? Resulta que cuando usted habla con la población, pues están espantados con digamos, ese atrevimiento de parte de esta presión cultural. Pero así con todo lo demás, entonces nos dicen, porque todo juega, digamos, la ventana de Overton juega mucho con los sentimientos, y nos dicen, asesinaron a una persona de color, otra vez el racismo en los Estados Unidos, no hemos superado esto, y salen y asesinan personas de color. Entonces, claro, tocan el corazón, nos abren un poco la ventana, decimos sí, de verdad, estos grupos tienen razón, y vamos aceptando cosas que no deberíamos aceptar porque tienen un inmenso componente de irracionalidad, y nos lleva un poco a la época de la tribu, ¿no? Donde había la obediencia al cacique, y la tribu era completamente irracional, es decir, el hombre se perdía en la masa. Y estas son jovencitos, personas no solamente adolescentes, gente también un poco mayor, que se funden en la masa y pierden completa autonomía de su libertad, de su criterio y de su, digamos, poder de decisión. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy con todas estas situaciones que nos están tocando muy cerca, ¿no? Están tocando casi que a la puerta. ¿De qué manera percibimos hoy el efecto precisamente de ese neomarxismo cultural, por ejemplo, en nuestro país? Ya nos dio unos ejemplos, por cierto, muy claros de la manera como ya lo estamos viendo. Hermanos, yo creo, y principalmente los que estamos aquí en Estados Unidos, pero también nos hemos dado cuenta que en Colombia muy recientemente, con estas revueltas, con estas protestas, con este vandalismo, uno viera, profesor, casi como una copia allá de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Se percibe. ¿Y qué pasa? Pues que esto va cobrando un auge por lo mismo que nos acaba de explicar el profesor en cuanto a cómo logran permear nuestro pensamiento y nuestra conciencia para que se llegue a una aceptación masiva de lo que nos están queriendo imponer. Y apelan a los sentimientos, ¿no, profesor? Usted lo decía muy bien, apelan a los sentimientos porque nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir, por ejemplo, racistas. Aquí en Estados Unidos se ha cobrado mucha fuerza ese fenómeno del racismo, y entonces todo mundo se siente culpable del racismo, porque han dicho que todo el que es blanco es racista por antonomasia, es decir, desde el nacimiento. Si eres blanco, eres un racista. Profesor, y qué tristeza que hay gente que se ha creído eso, y uno los escucha decir, sí, es que es la verdad, es que los blancos somos muy racistas. De esa manera logran permear. Entonces, otra vez, profesor, ¿qué otros resultados, digámoslo así, o qué otros efectos más bien han logrado introducir en la sociedad actual este movimiento neomarxista? Como les dije en el primer segmento, Gramsci, reformador del marxismo clásico, dijo que ya no había que basarse solamente en que el sujeto de la
revolución fuera el proletariado, sino que había que ver todos los lugares donde se pudiera conflictuar la sociedad. Entonces aquí lo estamos viendo que ahora Judith Butler nos dice que el nuevo sujeto de la revolución es el transexual. Entonces, en el transexualismo hay un gran componente de este marxismo cultural. Hay escuelas donde desafortunadamente llevan a personas de estas que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos como si fueran los grandes personajes del siglo XXI. Asimismo, otro de los sujetos de la revolución que estamos viendo, como decías hace un momento, es la persona negra, pero por ejemplo, en este caso, en este momento, hay personas negras que están apoyando a Donald Trump, ¿sí? Personas que no ven lo que tratan los medios de hacernos ver, y es una sociedad conflictuada donde todos los que seamos blancos somos racistas, o una sociedad americana que es racista. Entonces, pero, digamos, existe ese otro sujeto de la revolución, o que pretende envolverlo, el factor de división, que es el negro. Por otro lado, como decía hace un momento, existe el abolicionismo, que cualquier persona que sea llevada a los tribunales o sea, digamos, detenida o perseguida por la policía, obviamente en condiciones lícitas, también es otro sujeto de la revolución. Las prostitutas se han convertido en otro sujeto de la revolución. Es decir, esto se ha venido, digamos, diversificando en todas las posibilidades que les dé. Los indígenas, porque entonces ya se acordaron que hace 500 años los exterminaron, los acabaron, y entonces ese se volvió otro sujeto de la revolución. Es decir, el indigenismo marxista, el ecologismo marxista, el racismo marxista, todo el componente LGBT que es marxista. Es decir, una cosa es el ciudadano homosexual, que, digamos, yo no estoy de acuerdo con el homosexualismo, pero hay personas homosexuales que viven su vida, no se meten con nadie, viven su vida, es su problema, digamos, ¿sí? Pero lo volvieron un factor también de división y de conflicto. Entonces apareció todo este colectivo político de extrema izquierda LGBT, que el término LGBT para los jovencitos que nos estén viendo es muy reciente. Es decir, nosotros estamos hablando de unos 10 años para acá, que hace parte de una estrategia de estos grupos que dicen que hay que proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Ellos mismos lo escriben en un libro que se llama Foucault para encapuchadas. Entonces, ¿de qué se trataba la L, la G, la B y la T y todas las demás que hay ahora? De dividir la sociedad, así como la dividen con el tema de los negros, la dividen con el tema de los indígenas, la dividen con el tema de las prostitutas, de los encarcelados, o sea, donde pueda haber conflicto, ahí van a estar ellos. Y esto lo que hace es precisamente romper la sociedad, debilitar esa gran masa, digamos, de personas que tienen valores, principios. Me refiero al ciudadano de a pie que busca trabajar, construir su familia, estar bien con sus vecinos. Buscan romper eso para precisamente tomarse el poder y entrar a todas estas dictaduras que estamos viendo, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en los diferentes países donde desafortunadamente han sufrido y padecido este tipo de tiranías. Profesor, divide y conquistarás. Ahí se ve de manifiesto esa máxima, ¿no? Divide y conquistarás. Como la meta de ellos, el objetivo es el poder, entonces dividen, fragmentan la sociedad. Por ejemplo, a la mujer la usaron desde el feminismo, que en su esencia, podríamos decir, era algo muy loable, que la mujer se empoderara, que luchara por sus derechos. Eso en esencia y en sus orígenes fue algo positivo, pero ¿cómo lo fueron, verdad?
tergiversando o cómo lo fueron transformando al punto de que hoy es una militancia. Hoy vemos es las feministas, las activistas y atacando a la iglesia, atacando sectores de la sociedad, atacando a los hombres. Hablan del patriarcado, lo que usted nos mencionaba hace un momento, ese patriarcado machista, hay que acabar con eso y el hombre no nos sirve para nada, mujeres, nosotros solitas podemos, y así van transformando todo esto, lo que en un principio era algo que se podía defender, hoy en día vemos cómo lo van transformando y desfigurando en cosas que al final vemos es el punto de ataque y el punto de enfoque hacia donde se van enmarcando. Profesor, pues vamos a seguir nosotros compartiendo este tema tan importante. Antes yo les recuerdo a mis queridos hermanos de que todo esto es posible gracias a nuestros queridos sembradores. Así que ustedes permanezcan con nosotros, una breve pausa y regresamos. Eclesia Online es un programa diseñado para el mundo actual, conducido por Fray Francisco Javier Acero, en compañía de Fray Javier Monroy, Padre Daniel Portillo y Padre Patricio Lange. En él podrás aprender temas de gran interés de nuestra iglesia, comentado de una forma muy amena. Sintonízalo por ESNE TV todos los jueves a la 1:30 p.m. y los domingos a las 5 a.m. horario local de Los Ángeles. Recuerda, Eclesia Online, un programa que te orientará para mantener una relación personal con Dios. Nuestros sembradores han hecho posible que hoy a través del sistema Roku tú puedas sintonizar la programación católica de ESNE TV todos los días y a cualquier hora. Nuestro objetivo es llegar hasta ti también por medio de la televisión regular, pero para lograrlo necesitamos de tu ayuda. Únete como un nuevo sembrador hoy y con tu semilla mensual estarás contribuyendo a que esta señal alcance cada día más hogares y más corazones. Llama hoy mismo al 773-777-7773 o visítanos en www.elsembrador.org y verás cuán fácil es formar parte de esta gran familia. Gracias por tu apoyo y hacer posible ESNE TV. Más que un canal, una conexión con Dios. Seguimos aquí en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones al pueblo de Dios que sigue hambriento y sediento de su palabra, y por eso el Señor aquí está trayéndonos, gracias a nuestros sembradores, la posibilidad de seguir aprendiendo tantos elementos que nos ayudan en nuestra vida diaria, en lo que estamos viviendo. Miren, yo sé que a los que les gusta tomar nota de las citas bíblicas a las que hago mención, le voy a invitar a que tome nota del pasaje que mencioné hace un momento del apóstol San Pablo, que lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Nos dice allí la bendita palabra de Dios: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Y esta cuestión cultural es precisamente eso. Muchos maestros proliferan hoy, embaucando a nuestra juventud, embaucando incluso a nuestra niñez desde las escuelas, ideologizándolos con toda clase de información que es para ellos poder ir avanzando y lograr su cometido más importante, que es cambiar la manera de pensamiento, lograr la aceptación masiva de ciertas ideas para después imponerlas con mayor facilidad, y con eso pues van cambiando totalmente el rumbo y los valores de toda una nación. Incluso del mundo es el objetivo de ellos. Pues muy bien, continuamos entonces ya en esta recta final del programa con el profesor Samuel Ángel, quien nos está hablando de este neomarxismo cultural, sus implicaciones. Más adelante esperamos tener otros programas donde vamos a ahondar un poquito más. Profesor, me gustaría que nos quedáramos con esto. ¿Qué manera tenemos nosotros, ciudadanos, los católicos, de podernos proteger o contrarrestar el avance de este
neomarxismo cultural? Es imperativo que nosotros estemos despiertos porque a nuestros hijos en las escuelas van a querer reeducarlos con estas ideas. En nuestros trabajos nos van a querer obligar a actuar en consecuencia con las mismas ideas. A los médicos los van a querer hacer abortos. Es decir, como esto se ha transversalizado en toda la sociedad, puede ser muy común que nos toque a la puerta. Si no nos ha tocado ya, nos puede tocar muy pronto. Entonces, nosotros debemos, como dice Vicky, el eslogan de este programa es formarse. Es importante que estudiemos para tener argumentos. Yo tengo un canal de YouTube donde tengo algunas conferencias, no sé si lo pueda mencionar. Sí, claro, adelante. Para que vean conferencias, digamos, con más tiempo, con detenimiento, las repitan. Mi canal de YouTube se llama numeral Samuel Ángel. Ahí ustedes buscan las conferencias, hay debates, hay diferentes programas donde he participado, para que tengan más argumentos y puedan dar la batalla que ahora es cultural, es con argumentos. Si usted no tiene argumentos, reconozca que no los tiene, no diga cosas que usted de pronto no tiene la formación para decir. Usted tal vez tiene el instinto, tiene la sensación, algo le parece que no está ocurriendo adecuadamente en su casa, en su escuela, en su universidad. Es el momento de que empecemos a formarnos. Este canal tiene obviamente la televisión, la radio también a través de programas con los cuales ustedes pueden formarse, adquirir argumentos. Y lo más importante es unirnos, es decir, hablen con sus hijos en términos de padres, explíquele como padre lo que está ocurriendo. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, una mamá que tiene una niña de 5 o 6 años, ustedes dirán, no, pues una niña de 5 o 6 años no ha visto nada en la vida. Y ella empezó a explicarle lo que era una familia, por ejemplo, con dibujitos, el colorcito azul para el papá, el colorcito rosado para la mamá. Le empezó a contar cómo era una familia y la niña, increíblemente, ella descubrió que ya estaba siendo influenciada porque, por ejemplo, los emoticones para chatear en Instagram tienen dibujitos que aparece la supuesta familia de papá y la supuesta familia de mamá. Yo sé que esto resulta siendo muy fuerte porque la avalancha mediática y propagandística que vivimos es muy fuerte en el sentido de abrirnos a este tipo de tendencias. Yo he estado en California y he visto la televisión y sé lo que nos muestran en la televisión local, digamos. Entonces, nos toca ser verticales en estos temas, es decir, sostengamos esa barda que teníamos de valores, de principios, de saber lo que es la familia, no solamente desde el punto de vista religioso. Sé que este canal es religioso, pero nos toca apropiarnos de argumentos en derecho, argumentos antropológicos, sociológicos, históricos, filosóficos, que nos den la posibilidad de contrarrestar en una sociedad que es secularista esta tendencia. La Biblia es supremamente importante, pero si se vuelve el único elemento de argumentación, nos lo van a rebatir muy fuerte, porque desde hace algunos años nos dijeron, de eso no nos hable, eso es su vida allá en su casa, aquí no nos diga nada de eso. Y por supuesto que nosotros tenemos que hacerla valer porque obviamente es la palabra de Dios, pero tenemos que acompañarlos de argumentos que nos den un bagaje que permita contrarrestar esta oleada que se nos vino muy fuerte. Y unámonos, si ustedes tienen grupos de padres en las escuelas o no los tienen, únanse, armen, por ejemplo, ahora hay grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que permiten que estemos dialogando entre nosotros, estemos atentos diciendo, pero mire lo que le están enseñando a mi niño, usted se dio cuenta de esta cartilla, de esta clase, de este profesor, y no nos quedemos callados, hablemos
alcemos nuestra voz. Nosotros, por ejemplo, esta semana, el lunes pasado, tuvimos que salir a las calles en defensa de la institución de la policía. ¿Por qué? Porque a raíz de un hecho muy... Profesor, eso de que salieron a hacer, me lo cuenta en el siguiente programa. Se nos acabó el tiempo, yo le agradezco enormemente, pero que ese quede ahí como ese suspenso para que esa parte nos la pueda compartir primero Dios y si usted así lo desea en un siguiente programa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sigamos en este combate cultural sin miedo y con convicción. Y de la mano de Dios. Gracias, profesor. Dios le bendiga, siga adelante con esa labor. Y ustedes sigan adelante, conectados, como siempre, con ESNE Radio y ESNE TV, aprendiendo, informándose, formándose y transformándose según el corazón de Cristo. Hasta la próxima.